Arraiza León y bienvenidos a esta nueva actividad de la sección cultural Raíces de Europa, que va a continuar acercándonos a nuestras raíces, a nuestros antepasados, a nuestra historia. Nosotros somos, pues no sé qué porcentaje, pero un porcentaje cretense, indudablemente. Indudablemente que todos esos hombres, toda esa sociedad va a influir en Grecia, va a influir en la configuración de Occidente. Quizá muy lejanos para nosotros, quizá pues sabíamos poco de ese momento extraordinario de la historia de Europa, y ahí estamos, intentando conocerla, intentando acercarnos, ¿no? Es muy importante, desde luego es muy importante el afán de saber, y también ahí, desde luego, que Grecia que estaba en candelero, ¿no? Por las últimas elecciones, por el nombramiento de un nuevo primer ministro, por lo que afecta eso también a la actualidad, ¿eh? Nosotros estamos, sí, una parte de Europa, una parte de Grecia, la parte más meridional de nuestro continente, esa civilización minoica, de la cual pues la semana pasada ya entramos de lleno en la historia y en la cultura, que abrió también interrogantes que hoy se van a seguir pues cerrando, ¿no? Pues sin más, pues dejaros con lo importante, con el tema de hoy, con Eva Tobalina. Eva, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya disfrutar escuchando. Bien, buenas tardes a todos. La semana pasada realizábamos este examen más detallado de la civilización minoica, acercándonos a las líneas básicas de esta civilización, que vimos que había surgido en la isla de Creta, en el extremo sur, cerrando prácticamente el mar Egeo, en torno al año 2600 a.C., con el comienzo de este periodo al que llamábamos minoico antiguo o prepalacial, pero que había vivido sin duda su momento más interesante, su momento de máximo esplendor, el momento en el que nos vamos a centrar o nos estamos centrando en estas conferencias a lo largo de la era de los palacios, a lo largo del periodo que llamamos minoico medio, protopalacial o de los primeros palacios, entre el año 2000 y el 1700 a.C., y este otro periodo final, pero no por ello menos brillante, al contrario, más magnífico y destacado incluso que el anterior, que es el minoico neopalacial o de los segundos palacios, que arranca en torno al año 1700 a.C., después de la destrucción de los primeros palacios, y concluye a lo largo de un periodo bastante largo que comienza en el siglo XIV a.C. y se alarga hasta comienzos del siglo XIII a.C., pero que fijamos más o menos, pues eso, en torno al 1350 a.C., cuando, rodeado de incendios, destrucciones y catástrofes, el mundo minoico se extinguió, desapareció y llegó a su fin. Habíamos hablado también, y necesitamos recordarlo para la conferencia de hoy, de en qué se sustentaba la economía de la isla de Creta, la economía minoica. Habíamos dicho que la economía de los minoicos se basaba en la agricultura, en una agricultura centrada en lo que llamamos la tríada mediterránea, cereales, vid y olivo. Habíamos comentado también que en las colinas de la isla de Creta existían grandes cañadas, grandes rebaños de animales, y por último es importante destacar, lo necesitaremos para la conferencia de hoy, que Creta, en contra de lo que hoy pudiera parecer, cuando la vemos como una isla bastante pelada, como la mayor parte de las regiones del Mediterráneo, Creta era una isla cubierta de frondosos bosques, que decimos de ciprés por abreviar, pero que en realidad se trataba de una variedad autóctona, cretense, de cipreses, que era óptima para la construcción de barcos
y con la que los cretenses construían probablemente las flotas que les servían para surcar el mar Mediterráneo. Así que, como vimos, los cretenses producían enormes cantidades de aceite, de vino, de cereal, de carne en salazón, de tejidos de lana y de madera óptima para la construcción de barcos, y basaba su economía y su esplendor y la grandeza de su cultura en la exportación de todos estos productos y en la importación de metales, objetos de lujo y otras mercancías que los cretenses traían del resto del Mediterráneo oriental. Y vimos que ese comercio, esa exportación de sus materias, de los productos que producían los cretenses, y esa importación de mercancías traídas de otros lugares, se canalizaba a través de unas estructuras arquitectónicas sin las cuales no se entiende la civilización minoica, que son los palacios. Vimos que no debíamos dejarnos engañar por la palabra palacio, que nos hace pensar exclusivamente en la residencia de un monarca, sino que los palacios eran en realidad centros económicos del primer nivel en los que se acumulaban las mercancías antes de su exportación, en los que se encontraban los talleres y los telares donde se producían las mercancías manufacturadas que se iban a exportar, y donde también se recogían, se recibían las mercancías importadas que llegaban a Creta por mar. Así que absolutamente toda la economía que significó el esplendor de la civilización minoica pasaba a través de estos fantásticos y laberínticos edificios que son los palacios minoicos de Creta. Hasta aquí aquello de lo que hablamos la semana pasada. Sin embargo, quedaron efectivamente muchísimas preguntas por responder. La primera de ellas es: ¿quién gobernaba Creta? La leyenda del Minotauro, la saga del Minotauro, nos habla claramente de una monarquía. Una monarquía con un rey al frente llamado Minos, que extendía su poder por toda la isla de Creta. Y efectivamente, en la isla de Creta, en el período minoico, hemos encontrado pruebas indudables de la existencia de una sociedad estratificada. Hemos encontrado tumbas de pobres y tumbas de ricos. Hemos encontrado mansiones que creemos que pertenecían a la élite aristocrática de la sociedad, y hemos encontrado casas muy humildes donde debían de vivir los más pobres. Hemos encontrado una cantidad considerable de frescos. Aquí tienen la célebre parisina, la llamada Parisienne, por su aspecto indudablemente elegante, distinguido, extremadamente sofisticado, como el de una dama de la alta sociedad de París, o el famoso príncipe de los lirios, este hombre que va tocado con un espectacular gorro, adornado con plantas, adornado con flores, y que lleva su melena al viento. Son personajes que pertenecen sin duda, por lo elaborado de sus vestidos, por su porte, por su elegancia, por su tocado, a una élite de la sociedad cretense. Personajes que llevan vestidos muy elaborados, sin duda elegantes y distinguidos. Personajes que se adornan, se peinan los cabellos
de forma extremadamente elaborada, laboriosa, personajes que adornan sus manos, su cuello, con pulseras, collares, joyas de oro y plata que hemos encontrado en abundancia en las tumbas minoicas. Y además, en los palacios, en Nosos, en Festos, en Malia, en Agia Tríada, hemos encontrado dependencias amplias, espaciosas, decoradas con exquisitas pinturas que debían pertenecer, como esta estancia, estos aposentos de la reina del palacio de Nosos, debían de pertenecer probablemente a reyes o a reinas que habitaban alas magníficamente decoradas, adornadas y ventiladas de estos palacios. Y por si nos quedaba alguna duda de que en Creta había una élite que gobernaba a los demás y que esta élite debía de habitar en los palacios minoicos, en el palacio de Nosos hemos encontrado hasta un salón del trono. Hemos encontrado una maravillosa sala decorada con pinturas de plantas y animales mitológicos, grifos en concreto, que parecen estar relacionados de algún modo con la realeza minoica, que tiene en el centro un trono, sin duda, para que se sentara en él el rey del palacio de Nosos, y que está rodeada de una serie de bancos corridos en la pared, donde debían sentarse probablemente los consejeros del monarca y sus ayudantes en las funciones de gobierno, suponemos. Esta sala del trono del palacio de Nosos, que es además la sala del trono más antigua que te hemos encontrado hasta el momento en todo el mundo, esta sala del trono del palacio de Nosos nos parece confirmar, por tanto, que la isla de Creta estaba efectivamente gobernada por reyes y reinas que vivían en los maravillosos palacios que hemos encontrado repartidos por la isla. Dado que hemos encontrado media docena de palacios, es posible que hubiera distintos reinos en la isla y que cada reino fuera gobernado por un rey desde cada uno de estos fantásticos edificios. Pero dado también que el palacio de Nosos es claramente más grande que los demás y que sus estancias son más amplias que las demás y que incluso permaneció en pie más tiempo que los demás, hemos barajado también la posibilidad de que el palacio de Nosos y su rey, el hombre que se sentaba en este trono, en esta sala, podía ejercer algún tipo de tutela sobre toda la isla. Tal vez el palacio de Nosos mandaba sobre el resto de los palacios de la isla, o tal vez el rey de Nosos se apoderó del resto de los palacios de la isla en algún momento que no podemos determinar con seguridad de la historia de la Creta minoica. Lo que está claro es que entre el 2000 y el 1350 a.C., la isla de Creta fue gobernada por reyes que vivían en estos palacios y entre los cuales el rey de Nosos, el hombre que se sentaba en esta sala, tenía una primacía especial. Hasta aquí, la Creta minoica no tiene nada de particular comparada con los imperios y las civilizaciones que la rodeaban. La Creta del período
protopalacial y neopalacial es contemporánea del Imperio Medio y del Imperio Nuevo Egipcio, por ejemplo, gobernado por los faraones desde la sede, desde la capital tebana. La civilización cretense, la civilización minoica, también es contemporánea, por ejemplo, del Imperio Paleobabilónico del rey Hammurabi en Mesopotamia, también gobernado desde Babilonia por un rey, el famoso rey Hammurabi, autor del no menos célebre Código de Hammurabi. Así que tenemos un montón de civilizaciones en la zona gobernadas por sus respectivos reyes. Sin embargo, cuando uno examina con un poco más de detalle la civilización minoica y la compara con sus civilizaciones vecinas, hay algo que no termina de cuadrar en todo este cuadro que estamos dibujando. En la civilización minoica hemos encontrado tumbas muy ricas, pero ni la más rica de todas las tumbas minoicas se puede comparar ni remotamente con las riquezas que albergaba, por ejemplo, la tumba del faraón Tutankamón, un gobernante insignificante de la dinastía 18 egipcia. Ni la más rica de las tumbas minoicas se acerca a la más pobre de las tumbas faraónicas. Y de hecho, los edificios funerarios que levantaron los minoicos no se parecen ni remotamente a las espectaculares tumbas y a los templos funerarios que tenían los faraones del Imperio Medio y sobre todo los faraones del Imperio Nuevo de la dinastía 18, Hatshepsut, Tutmosis III, que fueron contemporáneos de la época del máximo esplendor minoico. Y lo mismo nos ocurre con las tumbas sumerias, o con las tumbas de los reyes babilonios, o con las necrópolis de los monarcas hititas. Las tumbas minoicas son extrañamente humildes y tienen muchas menos riquezas que las de los imperios que les rodean. Además, hay algo raro en la monarquía minoica. Los palacios de los faraones, los templos de los faraones, las tumbas de los faraones estaban completamente llenas de retratos del faraón, del nombre del faraón y de escritos que cantaban las hazañas del faraón. Y lo mismo ocurría con los templos y los palacios del Imperio Paleobabilónico o del Imperio Hitita, también contemporáneo de la civilización minoica. Sin embargo, la civilización minoica es extrañamente anónima. No tenemos el nombre de sus reyes, no tenemos el nombre de sus reinas, y los retratos que adornan sus edificios parecen corresponderse con personajes de carácter general, con figuras abstractas, más que pintar el retrato concreto de un rey o de una reina. Hay una extraña ausencia de protagonismo real en todo lo que tiene que ver con la monarquía minoica. Sabemos que hay salas del trono, sabemos que hay gente más rica y gente más pobre, pero no conocemos absolutamente nada más de sus reyes. Yo no puedo enseñarles ningún retrato de ningún rey, no puedo decirles ningún nombre más allá del de Minos, que es legendario, y no puedo enseñarles ningún maravilloso enterramiento que pueda decir con seguridad que pertenecía a un rey de Creta. Y eso aunque las riquezas de la civilización minoica podían equipararse a las de los hititas, los paleobabilónicos o incluso al imperio de los faraones del Valle del Nilo.
tal vez, los reyes cretenses no fueran como los demás. Y la prueba de que los reyes cretenses probablemente no eran como los demás, la encontramos si miramos más de cerca el propio salón del trono del palacio de Nosos. En este salón del trono, si examinamos su lado derecho, tenemos un salón del trono completamente estándar. El trono, bancos corridos, una especie de plataforma donde se podía hacer fuego en invierno, o depositar ofrendas, o colocar agua fresca perfumada en verano. Pero si miramos el otro lado de la sala, el extremo izquierdo de la sala del trono, allí pueden ver el cuenco, pueden ver aquí los pies, el pedestal del trono, aquí están los bancos corridos, aunque no se ven en la fotografía, y justo al otro lado de la sala del trono, abierto a la sala del trono, tenemos una curiosa estructura que está formada por unas escaleras que descienden hasta una especie de piscina que estuvo seguramente llena de agua en tiempos de los minoicos. Así que en la sala del trono del rey de Nosos, en la sala del trono más antigua que hemos encontrado hasta el momento, junto al trono y los bancos corridos para los consejeros, había un baño para bañarse, al que el rey debía descender, seguramente a la vista de todos, para tomar un baño. Y esta no es la única estructura de este tipo que hemos encontrado en Nosos. En las habitaciones que creemos que correspondían a la reina, hay otra estructura idéntica, unas escaleras que conducen a una piscina donde debía de haber agua e incluso hemos encontrado una bañera. Y en otras partes del palacio de Nosos hemos encontrado más estructuras similares, escalones que descienden a una piscina. Y estructuras idénticas han aparecido en todo el resto de los palacios minoicos. ¿Por qué había un baño en la sala del trono del rey? Podemos pensar que los reyes minoicos eran particularmente amantes de la limpieza y se bañaban delante de sus súbditos, cosa que es probable que los súbditos agradecieran de algún modo. Pero si se fijan, esa explicación no tiene demasiado sentido. Creemos que estos baños que aparecen en la sala del trono de Nosos, en las habitaciones de la reina y en todo el resto de los palacios de la isla, eran en realidad lo que llamamos baños lustrales. Baños que no servían para quitarse la porquería de encima, para lavarse, que no tenían una finalidad estrictamente higiénica, sino que tenían una finalidad religiosa. Purificarse mediante el agua o tal vez otros líquidos antes de presentarse delante de la divinidad. Exactamente igual que hacen hoy los musulmanes cuando se lavan la cara, las manos y los pies antes de entrar a orar a una mezquita, y que es una costumbre muy extendida desde tiempos inmemoriales en Oriente Próximo. Y el hecho de que en la misma sala del trono del palacio de Nosos
hubiera un baño lustral que servía para que el monarca se purificara antes de presentarse delante de la divinidad, nos lleva a la tercera finalidad que tenían estos fantásticos edificios, que son los palacios minoicos, que eran almacén, centro de manufactura y centro de producción de todo tipo de bienes, eran residencia real, pero también eran el centro de culto de toda la religión minoica. Era en los palacios donde estaba el templo más importante de la religión minoica. Fíjense en estas fotografías aéreas. Este es el Palacio de Nosos. Aquí tenemos el ala dedicada al almacenamiento, a la producción de bienes, a los silos. Al otro lado, en esta zona, estaba el ala de residencia real, donde se encontraba el salón del trono, el salón de la reina, los baños lustrales. Y en el centro, señalado con un círculo rojo, tienen una enorme extensión completamente vacía. Un gigantesco patio que ocupa 1/5 de la superficie total de todo el palacio y que está completamente vacío. Este es el Palacio de Festos, casi excavado en su totalidad, al igual que el de Nosos. Aquí tienen las dependencias de almacenamiento y manufactura, los silos en ese lado. Arriba están las dependencias del rey y de la reina, con sus baños lustrales. Y en el centro de todo, otra vez, un enorme patio, completa y absolutamente vacío, y que ocupa el espacio más grande, con diferencia, de todo el Palacio de Festos. Y Malia, otro de los grandes palacios de la isla de Creta, también excavado en su totalidad, con su zona de almacenes, su zona de silos y graneros, la zona también de graneros, la zona de la residencia real, y ocupando una enorme explanada completamente vacía en el centro mismo del palacio, un enorme patio. ¿Por qué dejar un enorme patio de proporciones descomunales y desproporcionadas vacío en medio de un edificio que estaba lleno de cosas y lleno de gente? Porque era en esos patios donde tenía lugar la ceremonia más importante de toda la religión minoica, donde tenía lugar una ceremonia seguramente dirigida por el rey y la reina minoicos después de haber tomado su baño lustral, que consistía en chicos y chicas saltando encima de enormes toros. Los patios que ustedes han visto en todos los palacios de la isla, en todos los palacios de la civilización minoica, servían para que en ese patio se soltaran toros y chicos y chicas saltaran encima de ellos, probablemente para propiciar ritos relacionados con la fertilidad del suelo y de los rebaños. Así pues, los palacios, como les digo, eran almacén, fábrica, residencia real y templo. Para eso servían los patios, para eso servían los baños lustrales. Y el hecho de que los palacios fueran también templos podría ayudarnos a explicar algo que ya causó bastante estupor
en la conferencia de la semana pasada. ¿Cómo es posible que estos lugares llenos de fantabulosas riquezas no tengan murallas, ni torres, ni estructuras defensivas? En cierta medida debía de ser porque los palacios eran también templos, y porque el rey y la reina no eran reyes y reinas como nosotros lo imaginamos, sino que eran sobre todo el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa de la religión minoica. Y por tanto, atacar a un palacio no era solo atacar un lugar privado o cometer un crimen contra la propiedad o contra el rey, sino que era también un sacrilegio, porque suponía atacar un templo y atacar un lugar sagrado. Y el respeto por la religión y el respeto por ese lugar que era un templo debió de ayudar a proteger los palacios y debió de hacer innecesarias las torres y las murallas, porque, como les digo, atacar un palacio no solo era un crimen, sino que era además un sacrilegio, porque aquello era también un territorio sagrado. Así pues, debemos empezar a hablar de la religión minoica. La religión minoica, como les digo, tenía una ceremonia cumbre que consistía en saltar encima de toros. Y la vemos perfectamente representada en este fresco del Palacio de Nosos. Hay tres personajes, dos chicas, son las que tienen la piel blanca. En el arte minoico existía una convención. Las chicas tienen todas la piel completamente blanca, los chicos en cambio son muy morenos. Eso no significaba que los chicos fueran subsaharianos y las chicas noruegas, sino que era simplemente una convención artística, una forma diferente de representar a los dos sexos. Pero nos ha sido de enorme ayuda porque nos permite identificar muy claramente en las pinturas minoicas cuando tenemos delante un chico y cuando tenemos delante una chica. Y aquí tenemos claramente a una chica que va vestida solo con un taparrabos y que enseña sus senos, que está sujetando los toros del cuerno. Perdón, los cuernos del toro. Se me ha linguado la traba. La chica está sujetando los cuernos del toro y tenemos a un chico, lo ven, que está dando una espectacular voltereta encima del animal, mientras que otra chica, con los senos al aire también, tiene los brazos extendidos, probablemente para ayudar al chico en su caída, para recogerlo cuando termine la voltereta. El hecho de que vayan todos semidesnudos debía de ayudar a saltar a algo tan peligroso como saltar encima de un toro bravo, pero en el caso de las mujeres también debía de tener relación con el hecho de que este rito probablemente era un rito de fertilidad, en el que las mujeres enseñaban sus senos, y veremos que esta no es la única ocasión, como una forma de propiciar la fertilidad de la naturaleza, mostrando precisamente la parte de la anatomía femenina más relacionada con la fertilidad y el carácter nutricio. Así pues, en el centro mismo de la civilización cretense y en el centro mismo de la religión minoica tenemos al toro. Eso no nos debería extrañar después de ver que prácticamente todo el ciclo de leyendas que tienen que ver con la isla tienen en el centro un toro. En un toro blanco se transformó Zeus cuando secuestró a la princesa fenicia Europa. Un toro maravilloso envió Poseidón para marcar a Minos
como rey de la isla. De un toro, de ese mismo toro, quedó embarazada Pasífae, la esposa del rey Minos, y de los amores de Pasífae y del toro nació, como saben, el monstruoso Minotauro. Así que tenemos 3 toros diferentes, que ya en la leyenda nos revelan claramente que para los griegos, que son los autores de esta leyenda, la religión minoica y el mundo minoico estaba lleno de toros. Y efectivamente era así. Hemos dicho que la cultura, la economía minoica, se basaba en la agricultura, se basaba en la producción de la tríada mediterránea y se basaba también en la cría de ganados. Era, por tanto, una cultura que dependía de la fertilidad. Dependía de la fertilidad del suelo para que crecieran las vides, los olivos, los cereales, y dependía de la fertilidad de los ganados para que los rebaños prosperaran y tuvieran más crías. Y es muy habitual en el mundo mediterráneo relacionar a un animal poderoso física y sexualmente como el toro con la fertilidad. Así que los minoicos, que tenían una religión centrada en la fertilidad, adoraban sobre todo al toro como encarnación de la fertilidad de la naturaleza. Saltar sobre toros era el centro de sus ceremonias religiosas. Sus palacios están llenos de espectaculares representaciones de toros. Aquí tienen este maravilloso ritón. Esta cabeza de toro es en realidad un vaso. Por el cuello del toro se podía introducir líquido, tal vez agua, tal vez vino, tal vez sangre. Y en la boca del toro hay una apertura que permitía arrojar ese líquido de forma controlada en el contexto de las ceremonias de la religión minoica. Como símbolo máximo del toro tenemos los cuernos. La arquitectura minoica está llena de representaciones simbólicas de cuernos de toro, como estos que ven aquí, que adornaban absolutamente las cornisas, las puertas, las ventanas de una parte importante de los palacios, de las casas y de las mansiones de la civilización minoica, y que reciben el nombre de cuernos de consagración porque creemos que tienen un carácter religioso, un carácter de protección, un carácter de propiciar también la fertilidad de las personas que viven en esos palacios y forman parte indisoluble del arte minoico, al estar, como les digo, repartidos por todos los monumentos de esta cultura. Pero además del toro y de sus cuernos, el otro gran símbolo de la religión minoica es el hacha. El hacha doble que tienen ustedes aquí, representada en esta joya de oro, o que tienen ustedes aquí, pintada en esta vasija minoica. El hacha doble, que recibe el nombre de labris, eso es lo que significa, hacha doble, labris, y que, como vimos en la conferencia de hace 2 semanas, labris, el hacha doble, es el origen de la palabra laberinto, que ha pasado a la mayor parte de los idiomas europeos, que proviene de la leyenda del Minotauro y que significa, como dijimos hace 2 semanas, el palacio de la doble hacha. Por esta hacha doble que, como les digo, adornaba muchos de los monumentos minoicos y era otro de los símbolos de su religión. ¿Por qué un hacha? ¿Por qué un hacha doble es sagrada para los minoicos? No estamos del todo seguros, pero creemos que
como ven en la diapositiva, es posible que el carácter sagrado del hacha doble, del labris, tuviera que ver con la talla de madera de ciprés. Una de las principales riquezas de la isla eran sus bosques. Los barcos, que eran la clave de la civilización minoica, se hacían con la madera de los bosques de Creta, y es posible que la talla de la madera fuera una actividad considerada sagrada por los cretenses. Y por eso el hacha, que se usaba para tallar los árboles, también era un símbolo de la religión minoica, el labris. Junto al toro y el hacha, la tercera pata del taburete de la religión minoica lo compone la llamada diosa de las serpientes, de la que tienen ustedes aquí dos representaciones. La diosa de las serpientes debía de ser la principal divinidad de la religión minoica y aparece representada en muchas ocasiones en el arte minoico. Era una mujer representada según los cánones de la belleza minoica: cintura extremadamente estrecha, senos prominentes y firmes que llevaba además al aire, una complicada y lujosa falda y serpientes que o bien llevaba en las manos, como la imagen que tienen aquí, o bien le subían por los brazos, le reptaban por los brazos, como en la imagen que tienen aquí. Las serpientes le están reptando hasta los hombros desde las muñecas, le recorrían la cintura, aunque no se ve, tiene una serpiente que le recorre la cintura y le cae sobre el delantal en la falda, e incluso le trepan por los senos en dirección al cuello. Así que está completamente rodeada de serpientes. No sabemos cómo se llamaba esta diosa minoica, a la que llamamos la diosa de las serpientes, porque no podemos darle su nombre real, pero sí que sabemos con seguridad que era una diosa de la fertilidad y que su culto debía de estar relacionado con el culto al toro, porque, como les digo, era la fertilidad lo que más obsesionaba a los minoicos del periodo prepalacial, protopalacial y neopalacial. Que era una diosa de la fertilidad lo revela sin duda alguna su condición femenina. Las divinidades femeninas normalmente tienen que ver con la fertilidad. El hecho de que lleve los pechos al aire, como las chicas que hemos visto antes, saltando encima del toro. Ya hemos hablado de la relación del pecho femenino con la fertilidad. Esta es una diosa fértil, sensual y nutricia, como los senos de la mujer. Y el hecho de que vaya acompañada de serpientes. En las viejas religiones mediterráneas, la serpiente no era un animal negativo como lo es en la nuestra. La serpiente, al contrario, era un símbolo de renacimiento y de eterna juventud. Porque los hombres y mujeres de la edad de bronce veían que la serpiente, cuando tenía la piel vieja, cuando tenía la piel cuarteada, se la ahuecaba, mudaba de piel, dejaba la piel vieja como un cascarón y volvía a nacer con una piel nueva, brillante y flexible. Ese fenómeno hacía pensar a los hombres de la edad de bronce que la serpiente resucitaba y rejuvenecía cada vez que cambiaba de piel.
y por eso la serpiente es un símbolo universal de renacimiento, de rejuvenecimiento y de fertilidad. Así que una diosa llena de serpientes es sin duda una diosa de la fertilidad, del renacer, del rejuvenecimiento y de los ciclos vitales de la naturaleza. Tenemos representaciones de esta diosa de las serpientes en todos los tamaños y en todos los materiales. Aquí hemos visto dos muy elaboradas, decoradas y pintadas, pero también tenemos representaciones más toscas como esta que ven aquí. Ven una mujer con los brazos extendidos, alrededor de los cuales reptan serpientes, que lleva la misma falda ahuecada y que lleva los senos al aire, aunque en este caso son bastante pequeñitos, pero se pueden identificar sin ninguna duda. Creemos que el culto a esta diosa de las serpientes, a esta diosa de la fertilidad, estaba dirigido por mujeres, por sacerdotisas, que danzaban en bailes, en danzas orgiásticos, que les llevaban a sentir auténticas epifanías en las que es posible que la diosa de las serpientes poseyera el cuerpo de la sacerdotisa y se manifestara delante de los fieles, que danzaban enloquecidos en estos bailes orgiásticos. ¿De dónde hemos sacado todas estas aventuradas conclusiones? Tenemos varias representaciones de ceremonias religiosas que son claramente bailes celebrados a gran velocidad, probablemente en círculos. Solo eso explicaría que esta señora, probablemente una sacerdotisa, porque lleva los pechos al aire, como la diosa de las serpientes, tenga el cabello, como ven, completamente flotando en el viento. Esta señora está danzando en círculos y está danzando tan deprisa que su melena se ha echado a volar. Sabemos también que en estas ceremonias tenían una parte importante el consumo de drogas, seguramente opiáceos, y por eso pensamos que los participantes debían de llegar a tener visiones. ¿Por qué pensamos que consumían drogas? Bueno, aquí tienen ustedes a lo que creemos que son 3 sacerdotisas minoicas. Tienen este gesto de los brazos extendidos. Si ven ustedes a alguien en una representación antigua con los brazos así, no está sufriendo un atraco, es que está adorando a un dios. Este es el gesto estándar de adoración, desde Mesopotamia, pasando por Egipto, hasta la cultura minoica. Así que aquí tenemos a 3 sacerdotisas de la religión minoica que están adorando a la diosa de las serpientes. Esta lleva pájaros y cuernos de consagración en la cabeza. Esta lleva un pájaro también en la cabeza. Pero la más alta de todas lleva claramente unas plantas de opio. Lleva claramente unas semillas de adormidera en la cabeza. ¿Las ven? Están señaladas con el círculo rojo. Así que sabemos que estas sacerdotisas consumían este tipo de drogas durante sus bailes exaltados. Y eso es probable que se usara para generar un estado alterado, como generan las drogas, que les permitiera a través de la danza, de la sugestión y de la ingesta de sustancias, de drogas de este tipo, entrar en epifanía, entrar en comunión con la divinidad. Sabemos también
que la responsabilidad de los cultos en la religión minoica correspondía casi exclusivamente a mujeres. Su principal divinidad era la diosa de las serpientes. Cuando vemos personajes dedicados al culto, son siempre mujeres. Y cuando vemos representaciones de actos de culto, las que aparecen representadas realizando esos actos siempre son mujeres. Aquí tenemos una de las caras del maravilloso sarcófago de Agia Tríada. Un sarcófago que sirvió para enterrar dentro a un señor que aparece representado en esta otra cara del sarcófago. Aquí pueden ver cómo es el objeto. Aquí tienen la tumba donde estaba enterrado el dueño del sarcófago, y aquí delante de su tumba tienen de cuerpo presente al dueño del sarcófago, al señor que está enterrado aquí dentro y en esta tumba. Así pues, el sarcófago de Agia Tríada recoge una ceremonia funeraria en honor del difunto que está enterrado dentro. Una ceremonia funeraria que consistía en el sacrificio de un toro. Ahí pueden ver el toro, pueden ver un altar, encima tienen a un toro, aquí tienen los cuernos, aquí tienen la cabeza del animal, el toro está atado, está vivo, colocado encima del altar. Aquí tienen un hombre, sabemos con seguridad que es un hombre porque tiene la piel morena, está tocando un aulos, una flauta doble para acompañar a la ceremonia religiosa. Aquí tienen a una ayudante, sabemos claramente que es una mujer, porque tiene la piel blanca, está preparando los utensilios para el sacrificio encima de una mesa, y aquí al otro lado tenemos a la suma sacerdotisa. Lo sabemos por el complicado tocado que lleva en la cabeza, por el vestido más elaborado que el de sus acompañantes, y porque tiene las manos ya preparadas, tocando el toro para cortarle la yugular y recoger su sangre en unos cántaros. Recoger la sangre del toro en unos cántaros que luego serán depositados delante de la tumba del difunto. Aquí tienen las mismas dos sacerdotisas, perdón. Aquí tienen a la suma sacerdotisa con su complicado peinado, que lleva un cántaro, su ayudante lleva otro, y están vertiendo la sangre de toro en este recipiente adornado con las labris, las hachas dobles. Mientras estos hombres, este toca una especie de arpa para acompañar la ceremonia, y estos tres señores de aquí le llevan ofrendas a la tumba del difunto. Así que en la religión minoica estamos bastante seguros de que los actos religiosos estaban dirigidos siempre y casi exclusivamente por mujeres, y que el sacerdocio de la religión minoica debía de ser no exclusiva, pero casi exclusivamente femenino. Aquí, por ejemplo, tienen una escena de culto que hemos encontrado en el Palacio de Nosos. Es difícil de ver así a primera vista. En el centro pueden ver adornado con los cuernos de consagración un palacio donde parece que se está celebrando una ceremonia religiosa. Aquí ven a dos señoras con los pechos al aire. Cuando aparecen las señoras con el seno descubierto es que están en un contexto religioso. Tenemos a las dos señoras con los senos al aire y tenemos a otras tres señoras también con los senos al aire. Es una reunión de mujeres que están celebrando una ceremonia. Las que están dentro del recinto son todo mujeres.
y alrededor del recinto, fuera de él y sin participar en la ceremonia, ven ustedes un montón de cosas negras que parecen culebrillas. No lo son. Son decenas de hombres. Ustedes ven los ojos y el pelo. Decenas de hombres que están fuera del recinto porque están esperando a ver lo que hacen esas mujeres, porque ellos no pueden participar en la ceremonia. Aquí lo pueden ver un poquito más cerca, se lo he ampliado. Aquí tienen las tres señoras que están haciendo algo religioso y alrededor, como una masa informe, pueden ver a todos los hombres del palacio que están esperando fuera a que las mujeres terminen la ceremonia. Esta imagen de la religión minoica como una religión de la fertilidad, esta imagen de la religión minoica como una religión casi exclusivamente femenina, esta imagen del mundo minoico como un mundo en el que no hay murallas, en el que no hay torres y en el que no hay representaciones militares en sus frescos y en sus pinturas, y en el que parece que Creta está gobernada por una especie de teocracia encarnada en el rey y la reina, ha hecho pensar a muchos expertos que Creta en época minoica era una especie de mundo idílico, de mundo pacífico y feliz, en el que había igualdad entre hombres y mujeres, en el que las mujeres desempeñaban un papel importantísimo en la religión y la política, en el que no había hambre, guerra o padecimientos. Tal vez sea una imagen exagerada. O al menos eso pensamos desde la década de los 90 del siglo pasado. A finales del siglo XX se excavó un diminuto templo minoico situado a 7 kilómetros del Palacio de Nosos. Un yacimiento arqueológico aparentemente insignificante. Lo ven aquí, comparado con las ruinas maravillosas que tenemos en Creta, esto no es nada. Es el templo de Anemospilia, un pequeño templo que tenía 3 salas y un vestíbulo, y que fue destruido en torno al año 1700 a.C., cuando un violento terremoto hizo que la tierra temblara y que los muros del templo se cayeran sobre él, que las antorchas y las lucernas se volcaran y que los restos del edificio fueran completamente consumidos por las llamas. Como este templo de Anemosfilia fue destruido por un terremoto y además se quemó a causa del terremoto en el año 1700, en torno al 1700 a.C., los minoicos lo dejaron completamente abandonado. Y a finales del siglo XX los arqueólogos se lo encontraron exactamente tal y como había quedado cuando tuvo lugar el terremoto. El terremoto tuvo lugar en medio de una ceremonia religiosa. Los arqueólogos encontraron las salas del templo, una sala dedicada claramente a ofrendas, llena de vasijas, otra sala donde debía de estar la imagen de la divinidad, tal vez la diosa de las serpientes, también llena de vasijas y ofrendas, y otra tercera sala que no habíamos identificado hasta ahora en la religión minoica, situada en uno de los extremos. Dentro del templo, los arqueólogos encontraron 4 cadáveres. Uno de los cadáveres, un hombre de mediana edad, debió de sentir los primeros temblores del terremoto y salió corriendo del templo. Pero cuando estaba a punto de ganar la puerta,
se desprendió una roca del techo, le cayó encima de la cabeza y lo mató en el acto, dejándolo muerto en el vestíbulo del edificio. Los otros 3 aparecieron muertos juntos en la otra sala. 2 de ellos eran varones, 1 era una mujer. La mujer tenía unos 30 años, uno de los varones era un poco mayor que ella, entre 30 y 40 años, y el segundo varón era solo un chico adolescente de unos 16, 17 años. La mujer y el hombre de mediana edad murieron a causa del edificio que se les cayó encima y los mató mientras estaban realizando una ceremonia. Pero los huesos del adolescente tenían algo que dejó a los arqueólogos estupefactos. La mitad de los huesos quemados del chico estaba blanca y la otra mitad de los huesos quemados del chico estaba negra. Eso era porque el chico había perdido la mitad de su sangre antes de que se le cayera el edificio encima y se quemara. Además se descubrió que mientras el hombre y la mujer de mediana edad estaban caídos en la sala, el chico estaba muerto, con las piernas atadas a las manos y tendido sobre lo que era claramente un altar de sacrificios. Parece claro que el hombre y la mujer, probablemente la mujer, acababa de cortarle al chico la garganta con un cuchillo que se encontró en la habitación y estaba recogiendo la sangre del muchacho en un recipiente cuando estalló el terremoto y el edificio se les cayó encima, matando a los 2 sacerdotes porque el niño ya estaba muerto. Así pues, sabemos con seguridad que los minoicos realizaban sacrificios humanos. ¿Era esto una medida excepcional y desesperada porque en ese momento estaban teniendo lugar horribles terremotos que destruyeron la civilización protopalacial en torno al año 1700? ¿O era algo habitual y este mundo idílico que habíamos creído ver en Creta en realidad se sustentaba sobre el sacrificio de adolescentes, tal y como contaba la terrible leyenda del Minotauro? Es una pregunta para la que desgraciadamente no tenemos respuesta. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora hay turno de preguntas, Miguel Ángel. Bien, entonces ahora aquí nos hemos continuado acercando con los datos que tenemos, ¿no? Y también con, a veces pues la historia nos depara estas sorpresas, ¿no? Como es hace 25 años, ¿no? Pues esos descubrimientos, quizá a lo mejor dentro de pocos años aparezcan, los arqueólogos descubran nueva información, que aporta luz, pero hay que actuar con los datos que tenemos, ¿no? Del modo más riguroso posible e intentar ahí acercarnos a esos antepasados nuestros de hace tantos, pues unos 3.500 años. Bien, pues al hilo de todos estos temas que han salido, ahora podemos ahí aprovechar para intentar aclarar algunos otros puntos en los que tengamos dudas y os animo a ello, a que preguntéis. Adelante. El Palacio de Nosos indica que fue el que
el mayor y el que dominó, digamos, a los demás, ¿no? Entonces, si no había ejércitos, ¿por qué aceptaron o por qué dominó? ¿Cómo sucedió eso? Bien, claro, aquí tenemos muchos puntos de partida de los que no estamos en modo alguno seguros. Por ejemplo, ¿había ejércitos? No lo sabemos. No sabemos si había ejércitos o no. Hemos encontrado pocas armas, no hemos encontrado murallas y no hemos encontrado representaciones de batallas. Pero eso no significa con seguridad que no hubiera ejércitos. Solo que no hemos encontrado indicios de que los minoicos fueran una civilización particularmente belicosa. Por otro lado, creemos que efectivamente el Palacio de Knossos pudo ejercer algún tipo de supremacía sobre el resto de la isla porque era claramente más grande y porque, como veremos la semana que viene, fue el último en destruirse y fue reconstruido varias veces. Pero tampoco estamos completamente seguros de eso. Y en tercer lugar, si el Palacio de Knossos ejerció esta tutela sobre el resto de la isla, tal vez no en todo el periodo de la civilización minoica, tal vez solo en el periodo neopalacial o en alguna de sus etapas, puede ser por muchos motivos aparte del militar. Puede haber un motivo, por ejemplo, religioso. Puede ser que el culto que se celebraba en Knossos fuera más importante que el culto que se celebraba en el resto de los palacios, o que el rey sacerdote de Knossos fuera más importante que el resto de los reyes sacerdotes, como el papa es más importante que los obispos y los arzobispos. Y eso no implica una dominación militar, simplemente implica una dominación por prestigio religioso o autoridad moral. Una cosita, los patios que tenían la función religiosa, ¿podría también tener una función comercial donde se desarrollaba la vida de mercados, de todo eso? Sí, no lo sabemos seguro. Sabemos seguro que era religiosa porque en el centro de algunos patios, como este de Malia, no sé muy bien ahí donde está el 8, hemos encontrado algunos recipientes que podían servir para depositar ofrendas o para depositar sangre del toro. O sea, el contexto religioso parece bastante claro, sobre todo habida cuenta de estas representaciones, ¿no? Pero efectivamente no se puede descartar que esos patios tuvieran alguna otra función. También hemos encontrado en los palacios, y lo comentaremos la semana que viene al hablar del Palacio de Festos, hemos encontrado otras explanadas, como esa que ven ahí, en el Palacio de Festos, que creemos que servían para reunir a los habitantes del palacio en algún tipo de reunión que no sabemos si era civil o religiosa. Así que, en principio, creemos que eran sobre todo puntos religiosos, no excluimos que pudieran tener otras funciones. Existían monumentos funerarios, a diferencia de otras culturas cercanas. Habla de que esta es una civilización vitalista, que no cree en... O sea, que más allá de la muerte no tiene una importancia fundamental. Bueno, monumentos funerarios existían, o sea, tumbas había. De hecho, parece que los nobles se enterraban en una especie de grandes mausoleos colectivos donde se enterraba la familia del noble y los pobres tenían pues tumbas un poco más humildes. Lo que pasa es que los monumentos funerarios son mucho más pequeños que el de, por ejemplo, los egipcios, pero también los sumerios o los babilonios. Con respecto a las creencias que tenían los cretenses sobre la muerte, sí que pensamos que eran una sociedad muy vitalista, todo en el arte minoico lo parece indicar, efectivamente, pero también creemos que pensaban en algún tipo de vida en el más allá. Y con eso está relacionado este sarcófago de Agia Triada, donde vemos a unas sacerdotisas que sacrifican un toro delante de la tumba de un difunto. Si sacrifican un toro delante de la tumba de un difunto, es porque se cree que ese sacrificio va a beneficiar en algo al muerto, probablemente en algún tipo de vida en el más allá. Y además, aunque no se ve muy bien,
estos tres señores que le llevan ofrendas al muerto, el muerto está aquí, ¿verdad?, delante de su tumba, no sé si se ve, aquí está el muerto, que es más pequeñito, porque bueno, está envuelto en un sudario. Estos tres señores, estos dos le llevan, pues parecen cabras, le llevan dos animales, y el tercero, el que está más cerca de él, le lleva un barco. Creemos, y esto es totalmente una interpretación, que le llevan un barco a la tumba, porque se cree que ese barco podía servir al difunto para ganar por mar algunas tierras de los muertos que se encontrarían para los minoicos al otro lado del mar. Y entonces el alma del muerto necesitaba un barco para llegar a las tierras de los al más allá minoico, a las tierras de los muertos minoicos. Así que eso es más o menos lo que sabemos acerca de lo que pensaban sobre el más allá. ¿En los sarcófagos se ha encontrado algo, por ejemplo, momias o algo así parecido, o se han encontrado tesoros como ha ocurrido en Egipto? Se han encontrado momias, no momificaban, sí. Inhumaban, sin más, enterraban al difunto. No se ha encontrado nada. Hemos encontrado huesos cerca de nosos descarnados, con marcas de cuchillo. Y aquí hay dos interpretaciones. Interpretación A: los minoicos se comían a la gente. Es una opción. Interpretación B: los minoicos, como muchos otros pueblos, incluso hasta hace no mucho, cuando limpiaban un cementerio, sacaban los restos viejos de los muertos, les quitaban la carne que quedaba, los untaban con cal viva y los metían en un osario o en otro tipo de dependencia. Existe esta doble posibilidad. ¿Cómo enterraban? Simplemente inhumaban al muerto. Ahí hemos encontrado cadáveres de inhumación y hemos encontrado ajuares de joyas y de cerámica en las tumbas. Yo he leído una hipótesis de que igual la sociedad minoica fue matriarcal. ¿Se ha comprobado eso o cómo ha quedado? Es una hipótesis que defienden muchos investigadores. El hecho de ver a estas señoras aquí reunidas mientras los hombres esperan fuera, el hecho de que probablemente su principal divinidad fuera esta diosa de las serpientes, y la abundante presencia que tienen las mujeres en el arte minoico, con joyas, con peinados, con grandes vestidos, como mujeres que ocupan un lugar importante en esa sociedad, ha hecho pensar a algunos investigadores que probablemente las mujeres tenían un papel muy destacado. Si era un matriarcado, no lo sabemos. No lo sabemos. Es probablemente llevar a la especulación muy allá. No es descartable, igual podía ser, pero no lo sabemos. Sabemos seguro que las mujeres tenían un papel importante. En relación con la ausencia de murallas y de torres defensivas, y estoy hablando ya no entre los cretenses, sino pensando en las otras culturas con las que negociaban. Ellos comerciaban mucho, eran conocidos en el entorno y parece que no se defendían de esos posibles vecinos que en un momento dado pueden afectarles. ¿Podría ser que su tecnología naval era superior en aquella época al resto del Mediterráneo y eso era un elemento que les aislaba de posibles ataques de otras culturas? Sí, no se ha considerado estrictamente que tuvieran una tecnología naval superior, porque no tenemos ningún barco cretense, no hemos encontrado. El pecio que vimos la semana pasada no sabemos si era cretense, pero no parece que fuera cretense, pero sí que estamos seguros de que tenían una gran flota, en principio comercial, pero que no se descarta que se pudiera usar con propósitos bélicos. Entonces, el hecho de que Creta fuera una isla y que tuviera una excelente flota, sin duda, debía de contribuir y mucho a defender la isla de posibles invasores. Sin embargo, sabemos que la isla de Creta fue invadida por pueblos extranjeros. Eso lo sabemos seguro. Preguntas sobre la escritura, ¿no? La escritura bíblica. Sí, efectivamente, tenemos
2 escrituras y media en Creta. Tenemos un unicum, que es el disco de Festos, que es, yo entiendo que es lo que usted se refiere con escritura jeroglífica, del que hablaremos en detalle al hablar del Palacio de Festos y de todas las complicaciones que hay alrededor de ese disco. Y luego tenían 2 escrituras que sí que sabemos que eran escrituras de verdad, que eran el lineal A y el lineal B. El lineal B fue descifrado a mediados del siglo pasado y lo podemos leer sin ningún problema. Y de hecho es clave para entender la historia de Creta. El lineal A, del que tenemos muy poquitos textos y que es el tipo de escritura que se usaba en el periodo neopalacial, entre el 1700 y el 1350, casi no lo podemos leer. O sea que sería sin interpretar. Sí, tenemos tan pocos testimonios, se intuye un poco de qué van los textos, pero no lo podemos leer con la seguridad con la que sí que podemos leer perfectamente el lineal. Pues si os parece lo dejamos aquí por hoy y la próxima semana continuaremos con ello, y recordad también que mañana tenemos una conferencia, un tema distinto, Primera Guerra Mundial, los grandes autores, concretamente uno de los grandes del siglo XX, que es Tolkien. Pues muchas gracias y hasta la próxima.